Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Osvaldo Rosero, gerente de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, una de las empresas, si no la segunda más grande, la segunda empresa pública más grande después de Petroecuador, de acuerdo a lo que tenemos información para hablar precisamente sobre supuestas falencias en Flopec, algunas supuestas irregularidades que han sido denunciadas en esta empresa. Ingeniero Rosero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, señores periodistas. Gracias, ingeniero Rosero. Se ha hablado mucho de Flopec en estos meses, en estas semanas principalmente, a propósito de los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas. ¿Qué ocurre dentro de esta empresa? Como hemos dicho, la segunda más grande. Sí, en la actualidad la empresa Flopec es la empresa con los mayores rendimientos económicos para el gobierno nacional. Logramos el cierre del año fiscal con 960 millones de facturación y 180 millones de utilidades. Por indicadores somos la empresa número 1 del país en el sector de las empresas públicas. Uh-huh. Ahora, uno de los principales cuestionamientos que ha salido respecto del funcionamiento de las operaciones de Flopec ha sido este famoso contrato con Amazonas Tankers. Incluso se ha cuestionado que en este proceso de intermediación habrían otros beneficiarios de quienes se ha anunciado también desde hace varios años, inclusive presencia de empresas como Gunvor, entre otras. Pero ¿por qué mantener un contrato entre Flopec, esta suerte de asociación entre Flopec y Amazonas Tankers, cuando se había denunciado en su momento supuesto perjuicio al Estado en esta contratación? Lo que recomendó la Contraloría General del Estado no fue la terminación del contrato, sino que se implementen los correctivos. De hecho, el gerente anterior envió una comunicación indicando que el contrato nunca fue terminado. Le voy a dejar esta documentación para que ustedes la analicen. El contrato no fue terminado y lo que se tuvo que hacer es disponer la implementación de los correctivos que la misma Contraloría lo había establecido en su informe del noviembre del 2021. El gerente anterior al que usted se refiere es el vicealmirante Johnny Estupiñán, quien al menos en una de las en la carta que envía al presidente de la República, él mencionaba que tuvo la intención de terminar unilateralmente el contrato, pero que esta fue la razón o el desencadenante para que Hernán Luque lo saque del puesto. No. Él envía una terminación y 3 días después él recula. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que si termina ese contrato, no la contraparte que pone el socio estratégico no tenía cómo compensarla. Me explico. En ese acuerdo, el socio tenía que poner 6 buques y más o menos $25 millones de capital de trabajo. Flopec, por su lado, fijaba los fletes y recaudaba y ponía 6 buques. La situación de ese acuerdo no estaba bien porque Flopec había estado manejando a la baja el valor de los fletes. Al reducir los ingresos del acuerdo, el acuerdo entraba en una crisis. Lo que cabía era corregir los fletes. Y si se terminaba el contrato, la pregunta que se le hizo al señor, y por eso es que él cambia su decisión, es: ¿con qué dinero va a poner 6 buques si usted no tiene dinero? ¿Cómo va a cumplir los 25 millones de capital de trabajo que necesitamos si no los tenía en caja? Entonces, él por eso decide no terminarlo. Es decir, antes el contrato era perjudicial y lo único que había sugerido la Contraloría es cambiar ciertos términos para que haya un beneficio para el Estado. El contrato, no solo ese contrato, los 2 acuerdos comerciales que tenían Flopec en ese momento estaban en condiciones críticas, pero no eran por los socios, era porque la misma Flopec, la administración de Flopec, y lo dice el almirante Estupiñán en esta reunión de directorio del día 25 de enero con Amazonas, y le voy a leer lo que dice. Dice: la reducción de los fletes de los barcos genera un impacto en los ingresos de la empresa y ha perjudicado en $12 millones a Flopec. La pregunta es: ¿quién decidía la reducción de los fletes? No era el socio, era la administración de Flopec. Es decir, dice Johnny Estupiñán. Estupiñán empezó a modificar esos fletes. La anterior administración Estupiñán, la señora Ferri, era la que había reducido los fletes. Y usted lo puede ver en las curvas de facturación. Se caen. Esa curva de facturación... perjudicando los intereses del Estado. Exactamente. Lo que buscaban era quebrar a Flopec.
no quebrar Amazonas Tankers. O sea, la decisión del perjuicio económico no estaba en el lado de los socios, Panamax y Amazonas, que eran los dos socios. Los dos tenían problemas financieros, porque Flopec había decidido bajar el valor de los fletes, y Flopec era la que recaudaba los valores. Los socios ponían los barcos y el capital de trabajo. Al final de cada mes se liquidaban los ingresos. La pregunta obvia es, ¿por qué si había antes problemas? Si hubo problemas en el caso de la administración anterior a la de Johnny Estupiñán, posterior ya con Johnny Estupiñán, si habían estos problemas, estos aparentes perjuicios para el Estado con Amazonas Tankers, ¿por qué insistir con ellos? Porque lo que la Contraloría le decía es: corrija el contrato, suba los fletes, no establezca fletes de manera discrecional, mejore los ingresos de la empresa. Y esa era competencia no de Amazonas, no de Panamax, los socios, era competencia exclusivamente de Flopec. Cuando nosotros en marzo del 2022 acogemos la recomendación de la Contraloría y corregimos los fletes, la empresa se fue para arriba. En un solo mes de correctivos generamos 13 millones de utilidad. El primer mes, en marzo del 2022. ¿No se puede pensar entonces que hubo desde ya mucho tiempo atrás, o hay intereses detrás inclusive de Amazonas Tankers? Efectivamente, no detrás de Amazonas Tankers, detrás de Flopec. Porque aquí el objetivo era que Flopec quiebre, Flopec que quiebre. O que los mantenga. No puede mantener si no tiene dinero. Si usted reduce sus valores de facturación, la empresa va a quebrar, Flopec iba a quebrar. Y la fecha de quiebre estaba ya establecida, era junio del 2022, cuando Flopec tenía que cumplir con un préstamo de $30 millones y no tenía en febrero el dinero para pagar. Aparte de las autoridades, o seguramente algún interesado dentro de Flopec de que esto ocurra, seguramente habrá interesados afuera. Los interesados son efectivamente afuera. ¿A quién le conviene que el Ecuador no tenga? Sí, los intermediarios petroleros. De hecho, en este momento estamos en un conflicto legal. ¿Seguimos trabajando con ellos? No, o sea, el punto ha llegado a que inclusive este intermediario ha puesto un recurso de amparo para no utilizar los buques de Flopec y demanda a Petroecuador y a Flopec exigiendo que no se utilicen los buques de Flopec. ¿Qué fecha tenemos esto? Eso fue entregado el 23 de diciembre, la audiencia está fijada para el 7 de febrero, próxima semana. Habrá que estar atentos con los jueces. Exactamente, es juzgados en Esmeraldas. Entonces, esta empresa alega que según la ley no tiene por qué utilizar a Flopec. Y eso nuevo perjuicio al Estado. Exactamente. Y este perjuicio en este caso está explícitamente cuantificado. Ellos han ingresado 19 buques sin nuestra autorización, han sido adjudicados varias veces la importación de diésel. Fueron adjudicados la semana pasada, pese a que están demandando al Estado. Entonces, esa es la capacidad que tienen de manejar los intereses particulares por sobre los intereses del Estado. ¿Cómo hacemos? Porque ya nos han advertido durante años que estos intermediarios están, por ponerlo de esta forma, sobrevolando, por ser un poco más... Mire, la solución es fácil y el señor presidente de la República está informado al respecto. ¿Por qué tenemos que venderle y comprarle a intermediarios si podemos comprar y vender a las refinerías? Exactamente. ¿Sabe cuántas refinerías le compran el petróleo a Ecuador? No más allá de 5. Solo son 5. Y sabemos dónde están. Tenemos 50 años vendiéndole a las mismas 5 refinerías. ¿Por qué no los invitamos y hacemos una relación directa? Y evitamos el costo del intermediario y el valor que en este momento el intermediario se está llevando, que vaya al Ministerio de Finanzas. Y por eso es el gran negocio de mantener una refinería. Exactamente. Inútil. Exactamente, es para la importación de derivados. Es mejor que la refinería nunca funcione porque seguimos importando. Y es mejor aplanar un terreno y una refinería que ni existe. La información pública dice que el año pasado importamos $7,000 millones de combustible. O sea, parte de eso se va en contrabando y... Y usted, ingeniero Rosero, ha dicho entonces que el presidente de la República está consciente de esto. Bueno, tenemos en medio esta nueva decisión judicial que podría también eventualmente salir en contra de los intereses del Estado. ¿Qué hacemos con los intermediarios? Porque en algún momento va a haber que parar esto. Sí, la disposición que tenemos es preparar con Petroecuador un modelo de contrato directo con refinerías. Esa ya la recibimos un poco antes de diciembre del año pasado. Se ha presentado el modelo de contrato a Petroecuador, solicité para el día de mañana, no sé todavía si me confirman la hora, revisar ese modelo de negocio que lo tendríamos que implementar a la brevedad. Pero el modelo de negocio ya está presentado.
para contratar directamente con refinerías y se están negociando ya con las refinerías. Esperemos que eso avance a la velocidad que corresponda y que estos señores nos sigan poniendo recursos de amparo. ¿Qué tiene que ver en todo esto Hernán Luque? Porque ha sido el nombre que retumba y resuena alrededor de todos estos problemas. Casualmente es alguien que no está acá ya, no sabemos dónde está, el propio presidente ha dicho que se lo busque. ¿Él tenía alguna relación, algún vínculo, alguna presión? Seguramente. ¿Él le dijo alguna vez algo a usted? No. Usted no era gerente para entonces, pero... Sí, más bien yo fui el que le dije. O sea, en las condiciones en las que estaba la empresa, que era casi un enfermo en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, no había espacio para hacer maromas ni hacer acciones opacas. Yo se lo dije a él. Si usted no resuelve y no nos permite implementar el plan de recuperación de la empresa tal como se lo ha presentado, esta empresa en junio del 2022 cierra. ¿Cuándo le dijo usted? Eso le dije el momento en que él me llamó a una entrevista. Más o menos, ¿qué fecha? Desde septiembre del 2021 yo ya se lo dije. Para febrero yo le dije, señor, ya todas las alarmas están prendidas. Claramente a Luque no le interesó. No, sí le interesó, porque me dijo, el gobierno no va a admitir que quiebre una siguiente empresa durante este gobierno. Y vamos a hacer TAME versión 2, con más pérdidas. TAME perdió más o menos 460 millones de dólares. ¿Qué hizo Luque entonces? Él me dijo, prepare un plan y entre a trabajar. Y lo presentamos en la Secretaría de la Administración, tuvimos 2 o 3 reuniones con el señor Iván Correa para exponer qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, en el primer mes, con los resultados que obtuvimos, nos dimos cuenta que el camino era el correcto, que era muy sencillo, aplicar lo que la Contraloría nos había dicho, nada más. Por cada dólar que se bajaba en el flete de facturación, Flopec perdía 14 millones de dólares de ingresos. ¿Por qué se sugiere entonces en la carta de Estupiñán que Hernán Luque podría haber tenido intereses en esta asociación con Amazonas Tankers? Sí, he escuchado muchas veces, pero es fácil decir. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están las pruebas de que eso se daba? Los resultados y los números dicen totalmente lo contrario. Nosotros trabajamos para el Estado y los dineros ingresaron al Ministerio de Finanzas, no a terceros. Y además resulta ilógico que si nosotros manteníamos a la baja los fletes, Amazonas también quebraba, porque su negocio es exactamente igual que el nuestro. No bajar los fletes, no bajar el precio del taxi, como si... la empresa es como una empresa de taxis. Si yo redujo los valores de las carreras, los socios todos quiebran. ¿Y de aquí en adelante hay otra opción que no sea Amazonas Tankers? En efecto. Que no sea contar con estos intermediarios de siempre. Efectivamente. Una de las cosas que dispuso el gobierno es establecer un reglamento de asociatividad, cuyo borrador ya lo tiene el directorio de EMCO, y que nosotros, el momento que nos establecen, tenemos que cambiar todos los contratos a la nueva regulación. Ingeniero, con esto termino y creo que es importante también que se haya destacado todo lo que se ha hecho y cuál es la situación real de Flopec. ¿Usted seguirá al frente de la empresa? ¿Le han pedido su renuncia? Yo he puesto mi cargo a disposición y he puesto mi informe de gestión. Recibí 3 consultas adicionales que las vamos a terminar mañana, ya entregamos la primera. Si es que el gobierno decide continuar con mis servicios, yo estaré para servirlo. Si decide que no es así y que hay un cambio, igual, yo no tengo por qué sino agradecer al gobierno nacional porque me dieron una oportunidad que en lo profesional a mí ha sido muy significativa. Yo recibí una empresa casi en la quiebra y entrego una empresa saneada, lista y con créditos internacionales aprobados. Sí. Una empresa saneada, dice usted, y esa palabra creo que es importante porque se ha hablado mucho de depuración, se ha hablado mucho desde el gobierno también de hacer una depuración de todas las empresas públicas. ¿Usted podría decir que Flopec está libre de corrupción? En este momento está depurada. La corrupción es un ente que siempre sobrevuela a todo estado y a toda situación comercial o de la gestión pública. Eso no estamos exentos de que eso aparezca de nuevo. Lo importante es que usted debe tener mecanismos de control, de auditoría y de seguimiento. ¿Usted cree tener un diagnóstico ya de la corrupción en Flopec? Claro. Nosotros establecimos, por ejemplo, una unidad para monitorear todas nuestras empresas offshore. ¿Correcto? Uh-huh. Porque esas empresas ni siquiera tenían administración, estaban sueltas. Entonces, los mecanismos de control
evitan que estas situaciones anómalas o opacas ocurran sin ninguna detección ni acción correctiva. De alguna forma le da la razón al informe de Luis Verde Soto. Efectivamente, yo nunca he dicho que el informe es falso, el informe es incompleto, porque él inició su informe relatando los hallazgos que venían desde el 2019, 2020 y parte del 2021. Es verdad. Lo que no indica, o quizás no le dio el tiempo, es de hacerle seguimiento a cómo se cumplieron las recomendaciones de la Contraloría, que esa es la parte que nos tocó hacer. Y le comento una cosa, cuando yo asumí este reto, o sea, lo asumí porque profesionalmente era un desafío en el cual yo veía posibilidades a futuro de crecimiento profesional y no iba tampoco a meterme en aceptar cualquier tipo de propuesta mañosa u opaca, porque lo que yo estaba buscando es terminar este cometido que me establecieron y salir por la puerta grande, porque yo voy a seguir trabajando en otro lado. No obstante, el gobierno ha tratado de desestimar un poco lo que dijo Luis Verde Soto en su informe. Usted dice que sí es verdad. O sea, es verdad, porque lo que se dice está documentado en un informe de la Contraloría, pero una verdad a medias no es una verdad completa. Era importante que él avance y quizás... Pero bueno, ya tenía un pie afuera. Sí, no, y quizás... yo hablé con él hace unos 6 meses, con el señor Verde Soto, y yo le pedí que participe más activamente con nosotros. No lo pudieron hacer, me explicó que tenía ciertas limitaciones personales, etcétera. Pero nosotros... Pero 6 meses antes atrás ya se habló de esto. Claro, porque él, desde que yo entré a la gestión, el informe de Contraloría ya existía. Y Contraloría continúa haciendo otros exámenes. Era importante prevenir las irregularidades, no actuar después. ¿Qué es lo que se hizo acá? Ocurrió. Se actuó después. Es lo que ocurrió. Sí. Lamentable. Ingeniero Rosero, le agradecemos por haber estado con nosotros. Solo una precisión que creo que es importante porque ha sido de dominio público. Los allanamientos que se dieron inmediatamente después de estas denuncias, por ahí se dijo que allanaron su casa. ¿Eso fue verdad o no? No, no es verdad. Y de hecho yo no soy parte de la investigación. No obstante, yo fui el primer gerente de las empresas públicas que me puse a disposición de la Fiscalía para colaborar en cualquier investigación que se amerite. Perfecto, y vale la aclaración porque a veces son ciertas informaciones que rondan por ahí. En todo caso, usted nos ha podido aclarar, no ha sido de nada su casa, ha prestado toda la colaboración necesaria para la Fiscalía y estaremos pendientes también de cualquier entrevista si es que así amerita en torno a lo que ocurre. A la orden, muchas gracias por el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros acá en los estudios de FM Mundo. Ha sido el ingeniero Osvaldo Rosero, gerente de la flota petrolera ecuatoriana Flopec. Nos deja también los documentos respecto a lo que nos ha informado este momento. ¿Ocurrió o no? Hay actos de corrupción en esta empresa, pues se han confirmado algunos de los hechos, se trabaja ya en las correcciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.